poco entonces de contexto que es válido poner aquí en este escenario es entender que el Ministerio de Transporte tiene grandes retos en todos los temas de infraestructura y conectividad. Entonces, el Ministerio de Transporte es un gran coordinador del sector. A cargo tenemos entidades como la ANI, el INVIAS y la Aerocivil. Por lo tanto, desde el Ministerio de Transporte generamos grandes políticas públicas que vayan en la línea de conectar a las personas por medio de la infraestructura vial. En este sentido, no podemos dejar de lado toda la importancia que tienen para nosotros los objetivos de desarrollo sostenible. Están en la agenda, ya no hay posibilidad de salirnos de allí. Creo que fue un gran esfuerzo el que Colombia hizo primero para reconocerlos, identificarlos, ponerles índices de cumplimiento, pero hoy el gran reto es cómo los llevamos a los diferentes sectores económicos de este país, y créanme que la infraestructura y el transporte viene siendo uno de los más llamados a ser parte de estos retos. Un poco simplemente de contexto para, digamos, el Tolima como tal. Tenemos unas inversiones importantes que realizamos a través del Instituto Nacional de Vías. Allí tenemos el mejoramiento de la infraestructura del cruce Cordillera Central. Este proyecto sabemos que es un proyecto de gran impacto, es un proyecto que integra 25 túneles, 31 puentes y 3 intercambiadores con un kilometraje de cerca de 30 kilómetros para lograr esta conectividad. En cuanto a la red nacional, tenemos otras vías de importancia estratégica como el corredor Honda, Guaduas, Villeta, la conexión entre los departamentos de Caldas y Tolima, el mejoramiento del corredor Manizales-Mariquita y la operación y mantenimiento de los túneles y corredor de Calarcá-Cajamarca. Así entonces el INVIAS ha realizado una inversión a la fecha de 128.000 millones de pesos para esta región. De igual manera, se siguen trabajando en unas líneas de mantenimiento que son necesarias, y aquí entra un tema muy importante que son las vías rurales o la red vial terciaria. Creemos que conectar los territorios sigue siendo un reto para este país. Creemos y estamos convencidos de que los servicios esenciales básicos a los que todos los colombianos tenemos derecho, o todos los residentes en este país tenemos derecho, no pueden llegar si no hay infraestructura vial. Hablo de educación, hablo de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, estamos convencidos que hay que hacer una apuesta aún mayor en lo que es esa red vial terciaria, o lo que el presidente ha denominado ese mejoramiento en los caminos vecinales. Allí les queremos contar que la estrategia con la que ya vamos a llegar a los territorios consiste en trabajar de la mano con las juntas de acción comunal y con los batallones de ingenieros para atender las primeras 2 tipos de intervenciones que podemos tener en las necesidades del mejoramiento de esa red vial terciaria. Esto lo que nos permite es trabajar con la mano de obra del sector, es empezar a reconocer las calidades y las potencialidades que puede tener como tal el territorio propio, que es quien más conoce sus necesidades y carencias. Entonces, haciendo ahí una pequeña cuña, sabemos que vienen los diálogos regionales, ¿sí? Que son los que están precisamente vinculando y escuchando a las comunidades por medio de una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo que nos dará entonces es la hoja de ruta de la priorización de lo que ustedes como comunidad van a indicarle, entre otros, al Ministerio de Transporte que se requiere en términos de infraestructura vial. Asimismo, se han realizado unas inversiones en temas de estudios y diseños, y en cuanto al aeropuerto, sabemos que hay unas necesidades importantes, y por eso es que desde el Ministerio estamos trabajando unas consultorías que permitan identificar la verdadera carga del aeropuerto, que nos permita saber cuáles son realmente esas necesidades en oferta y demanda. La carga era un tema del que ahora hablaban, y carga es un poco tener claro qué tengo y qué necesito, para poder mirar y alinear esas estrategias que se requieren. En cuanto a los proyectos que tiene como tal el Ministerio, esto un poco indicando el Ministerio qué es lo que ha venido realizando. Estamos conscientes que tenemos que seguir trabajando y que hay unas líneas importantes que avanzar.
El desarrollo portuario viene siendo, el plan de expansión portuaria viene siendo un programa supremamente relevante. Entonces, se podrán preguntar qué hacemos acá en Ibagué hablando de expansión portuaria. Pues no es otra cosa que contarles que Ibagué es un territorio completamente estratégico para la conectividad de lo que queremos hacer en los diferentes sistemas portuarios de este país. Conectados por vías, conectados por sistema férreo y conectados por sistema fluvial. Ibagué viene siendo el centro de donde se puede hacer un gran despliegue logístico para este país y por eso lo traemos aquí, porque reconocemos la importancia de él mismo. En cuanto al sistema de interoperabilidad de peajes, se los quisimos traer porque realmente es un sistema que, más allá de permitir que los usuarios puedan con un solo TAC transitar por todos los peajes de este país, es un poco decirles que sabemos que el tiempo se reduce en calidad de vida y que aquí, aparte de eso, queremos también generar un impacto ambiental positivo que genera el sistema de interoperabilidad de peajes. Adicionalmente, entonces, tenemos la política de infraestructura aeroportuaria, que es donde le decía que vamos a tener precisamente este análisis de oferta y demanda para la capacidad del aeropuerto, los lineamientos de política de pasos y accesos y, no siendo menos importante, y creo que el tema ahora sí a tratar, es toda la generación del plan integral de gestión del cambio climático sectorial para el sector transporte. Aquí digamos que me quiero detener un poco porque es un poco el llamado a este momento que estamos compartiendo. Resulta que antes de la constitución que tenemos actualmente no pensábamos tanto en los recursos naturales, no era, digamos, la preocupación del país. Entonces se creía que se tenían recursos sustentables, había lo que necesitábamos. Llega una constitución para decirnos que ya puede que tengamos que hablar de sostenibilidad y es empecemos a analizar qué hay y qué necesito y cómo empiezo a equilibrar esa demanda. Pero hoy la realidad es otra. Hoy ya estamos hablando de la resiliencia. Y cuando hablamos de la resiliencia es ¿qué hago con lo que me queda? Y eso nos pone en una situación compleja y de retos muy grandes, sobre todo al sector transporte. Porque ustedes saben que el sector transporte es un gran generador, tiene un gran impacto ambiental. Entonces allí es donde tenemos unos grandes retos en donde entran a jugar obviamente los objetivos de desarrollo sostenible y todo el tema de transición energética, transportes sostenibles o electrificados y donde todas estas innovaciones que llegan deben de ser escuchadas por los gobiernos locales y por los gobiernos nacionales, porque aquí lo que nos hemos dado cuenta es que si esto no es de la mano con el sector privado, es muy difícil que sigamos adelante con todos los proyectos. Obviamente con un tercer actor no menos importante que es siempre la comunidad. En estas líneas estratégicas de este plan, realmente tenemos dos líneas como sector transporte. La primera, la eficiencia energética en el transporte y la segunda, la infraestructura resiliente con el clima. Y aquí de este esquema simplemente voy a llamar la atención en algo y es la importancia de el pilar de institucionalidad y gobernanza. Y esto es un poco para reforzar lo que acabo de decir y es el Estado, independiente de la escala en la que estemos hablando, la nación, el departamento, los esquemas asociativos, los municipios, son los llamados a integrar a la comunidad y al sector privado para lograr esas metas que tenemos en común, porque aquí lo único que no se nos puede perder de vista es precisamente el bien común. Estas dos líneas entonces tienen como tal, para eficiencia energética de transporte, todo lo que tiene que ver con tecnologías cero y bajas emisiones y la eficiencia como tal en el sistema de transporte. De igual manera, esa infraestructura sostenible debe estar adaptada con nuevas tecnologías para que finalmente podamos llegar a una gran meta que tenemos, que es el sistema inteligente de transporte. Estos son algunos, digamos, de nuestros modos que tenemos como tal en el ministerio, donde nos vemos y donde queremos llegar. Esta línea 1 entonces tiene tres a su vez líneas importantes: la mitigación de los gases efecto invernadero, la movilidad eléctrica y otros proyectos que venimos desarrollando con el BID.
Acá simplemente para contarles los proyectos, tenemos modernización del sistema de transporte y carga liviana, plan de modernización y renovación y ascenso tecnológico a la flota fluvial, viabilidad y aplicación de incentivos y beneficios para el transporte, identificación de modelos de negocio y estructuración para esa implementación en la red de estaciones de carga. Y vamos a mirar entonces qué contiene esta línea 2. Esta línea 2 tiene unos pilares fundamentales. Lo primero es nuestro PATIS, que es el Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible. Este proyecto ha sido bien interesante porque es un poco reconocer que el Amazonas tiene consigo una riqueza y una biodiversidad inmensa que tenemos que proteger, pero también tiene retos, también hay que ponerle infraestructura. Entonces, ¿cómo combinamos esas dos necesidades? ¿Cómo no interrumpimos con eso simbiótico y cómo podemos llegar a hacer intervenciones? Eso es un poco el reconocimiento que tiene este sistema, en donde respetamos el componente ambiental, trabajamos de la mano con la sociedad y tenemos cómo fortalecer diferentes medios de transporte. Entonces, este plan lo que busca es fortalecer ordenamiento territorial, que sabemos que es un déficit, también una deuda que tenemos en nuestros planes de ordenamiento a diferente escala, y ahí estamos haciendo un apoyo, actividades económicas para ese modelo de desarrollo sostenible, ser armónicos para poder reducir esos gases efecto invernadero y poder cumplir con esta planeación estratégica, con las intervenciones que se requieren para poder conectar la vida de los colombianos. Tenemos todo un tema de preservación de fauna silvestre, que es un tema también que pasa en nuestras carreteras. Entonces allí tenemos adaptación a las infraestructuras, inventario de pasos de fauna, cómo hacemos y cómo cumplimos esa guía de atropellamiento que tenemos de fauna silvestre en Colombia. La incorporación de la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Hace unos años todo estaba debidamente identificado qué iba a pasar con nuestro clima. Se sabía cuándo iba a llover, cuándo iba a ser invierno, qué íbamos a tener, si había sequía, si no había sequía, y con eso de alguna manera también se planificaban los cronogramas de obra que tienen las ejecuciones viales. Hoy ustedes más que yo lo saben que poco de eso pasa, que en invierno tenemos sequía, que pasa lo contrario, y esto lo único que hace es generar grandes riesgos como deslizamientos, movimientos en masa, avenidas torrenciales, y esto nos afecta muchísimo también todo el proceso de planeación de la infraestructura. Nuestro compromiso entonces seguirá enfocado al desarrollo sostenible, a la infraestructura verde, a la infraestructura también realizada de la mano de las comunidades. Un poco también es ir a territorio, entender qué quieren, entender qué necesitan, porque no la misma solución es para todos. Muchísimas gracias.